Buenas tardes a todos, buenos días todavía a algunos que nos siguen desde el otro lado del charco. Y esto se va acabando, ya queda muy poquito para terminar el curso. Estaréis preocupados por los exámenes de la próxima semana, por el trabajo de fin de máster, que ya queda poco para presentarlo. Y además en un curso tan especial como este, lleno de problemas que poco a poco entre todos y con la buena voluntad de todos hemos ido resolviendo. Y bueno, pues uno de los problemas que surgieron precisamente al final de curso fue la presencia de uno de nuestros más destacados profesores, que es el profesor Ignacio Verdugo, que hoy lo tenemos en este seminario. En su momento no pudo participar en la asignatura que habitualmente interviene, pero él no quería cerrar este ciclo, este curso, sin estar con todos vosotros. Bien, tratar de hacer una presentación refiriéndome a su currículum es misión imposible, porque su currículum vitae es inabarcable, por solo referirme a algunos datos sobre su historial académico. Ignacio es un pucelano, es un vallisoletano que se vino a Salamanca hace ya más de 40 años, unos cuantos. Dicen que el hombre no es de donde nace, sino de donde pase. De manera que digamos que yo creo que muy salmantino es nuestro profesor de hoy, catedrático desde 1986, rector magnífico de la Universidad de Salamanca entre los años 94 y 2003. Y bueno, como parece que no terminó harto de gestión, dijo, pues ahora voy a ser director del Centro de Estudios Brasileños. Y de eso hace ya, pues desde el 2013 que lo es. Doctor honoris causa por una docena de universidades aproximadamente, casi todas iberoamericanas. En su dilatadísima carrera investigadora ha publicado infinidad de trabajos sobre derecho penal internacional, sobre política criminal iberoamericana, con especial referencia a Brasil, además, sobre protección penal del honor, protección penal de la salud, delitos de lesiones, delitos socioeconómicos. Y uno de sus ámbitos prioritarios de trabajo ha sido también, precisamente, todo lo referente a delitos de corrupción y delitos contra la administración pública y similares. Y en ese marco, y en este máster, en el que todos participamos de algún modo, interviene precisamente en este terreno, con una conferencia o con un seminario que lleva por título Corrupción transnacional, del caso Lockheed al caso Odebrecht. Él es un gran conocedor de esta fenomenología, de estas circunstancias, en concreto de este caso Odebrecht, porque además su contacto con personas que han sido protagonistas en la investigación, en el enjuiciamiento de este asunto es muy estrecha la vinculación, y yo he venido esta tarde a aprender más que a presentar. De manera que, Ignacio, pues esperamos lo que nos cuentes. Muchas gracias, Eduardo. No, gracias, Eduardo. Y yo lo que lamento es no haber podido seguir lo que es una docencia regular, no tener que recurrir a este seminario. Por un lado es muy positivo porque es centrarte en un tema concreto, pero por otro lado también me puede generar algún tipo de insatisfacción, porque a lo mejor me hubiera gustado contar más cosas. ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar de comparar o tomar como referencia un caso que tiene lugar en los años 70 del pasado siglo y que motiva un cambio o cambios en la posición de los estados respecto a lo que llamamos corrupción internacional. Y luego trabajar con un último caso, describo también, un caso relativamente reciente, que es el caso de Brecht, que también tiene esos rasgos de corrupción internacional. Vamos a ver, yo creo que un tema clave para empezar. En primer lugar, realmente en el mundo internacional y en el mundo de los comportamientos con relevancia penal o con consecuencias jurídicas, en el siglo XX aparecen unos actores que antes no tenían el protagonismo que hoy tienen, que son las personas jurídicas. Las personas jurídicas aparecen en el mundo de las relaciones internacionales, bueno, no con relación a un tema de corrupción internacional,
sino con un tema crímenes de guerra. En concreto, aparecen en el proceso de Nuremberg, donde se enjuicia o donde se pronuncia el tribunal también sobre la posición que habían tenido determinadas personas jurídicas en el ámbito nacionalsocialista, aprovechándose de trabajo esclavo por un lado y también bueno, pues fabricando, por ejemplo, el gas que se utilizaba para el exterminio en los campos de concentración. Bueno, eso estaba ahí. Tema, de alguna forma, pendiente de reflexionar sobre esa presencia de las personas jurídicas en el mundo jurídico y en el mundo político en general. Antes del caso que nos analice, que vamos a analizar o que vamos a exponer o que motiva un cambio en la situación, pues hay ejemplos abundantes también de protagonismo, de actuación de personas jurídicas en lo que es el campo del derecho internacional penal globalmente, o de lo que es hoy o lo que agrava hoy al derecho internacional penal. Piensen, por ejemplo, en el discurso famoso de Allende ante la Asamblea General de Naciones Unidas, denunciando cómo la ITT en Chile estaba siendo una herramienta para conspirar o para actuar, como realmente pasó, contra el gobierno que podía gustarnos o no, pero que había sido democráticamente elegido. En segundo lugar, y ya que hemos hablado de Brasil, o que he hablado de Brasil, y vamos a hablar también en la Operación Bandeirantes, dentro de los primeros años de la dictadura militar, bueno, está financiado por una serie de personas jurídicas internacionales, es decir, de multinacionales que financian esa actuación contra, en el marco aquel de demonización de todo lo que sonaba a comunismo, bueno, pues contra el Partido Comunista Brasileño y contra personas próximas a él. O bueno, o el caso Lockheed. El caso Lockheed, por el momento vamos a apartarlo, pero vamos a mencionarlo sin más de pasadita. Es un supuesto en el cual una empresa que se dedica a fabricar aviones, la Lockheed, soborna al medio gobierno japonés para que le den un supercontrato de adquisición de estos aviones. El tema se descubre y motiva una crisis que luego explicaré. Pero en la actualidad sigue habiendo esos problemas. Pues claro, y el caso Odebrecht, pues sí, pero no solo. Es decir, ha habido históricamente otros casos vinculados a empresas que fabrican automóviles o vinculado o a supuestos mucho más modestos, como el caso primero que hubo en España, que es el caso de una editorial que sobornaba al ministro de Educación de Guinea Ecuatorial para que pusiera el libro como obligatorio, y parece que lo aceptaron. Es decir, que igual que en otros ámbitos, cuando una persona jurídica actúa en ámbitos tan reglados por el derecho, siempre puede, obviamente, actuar en contra del ordenamiento jurídico, puede quebrar esas reglas. Y eso, igual que nosotros podemos quebrar personas físicas, podemos quebrar leyes, también los ámbitos fundamentalmente del derecho económico, pero no solo, bueno, donde están las economías, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, tiene unas reglas. Entonces, ¿se puede quebrar esas reglas? Claro que se pueden quebrar y de hecho se quiebran. Entonces, el problema siempre es qué consecuencias tiene y si las consecuencias son penales o si deben tener consecuencias penales. Sí, también conviene recordar algo que yo le he leído a una de las que me consta, porque he visto que se ha conectado, que es la que sabe más de estos temas, pero que tuve en algún momento el honor de dirigir y de considerarla mi discípula, que es a Carmen de Melsa, de Melsa Benito, bueno, que sabe más que yo sobre corrupción internacional. O sea, yo he leído mucho de lo que ella ha escrito y desde luego sí ha trabajado también sobre estos temas, y el que esté aquí para mí es una aliciente, para que me corrija por si me he equivocado o digo alguna barbaridad jurídica, que yo también puedo sin duda decirlas. Pero claro, sitúense por favor en un ámbito general que seguro que han visto ya en otras situaciones del máster que siguen, en otras asignaturas o seguro también en otros seminarios, en otras conferencias. Y la corrupción ha dejado, sigue siendo un problema nacional, pero también ha dado un salto al ámbito internacional. Y eso es un hecho que ahí está. Es decir, de ser un problema nacional, ha pasado también a ser un problema global. Un problema global en cuanto que afecta a relaciones entre estados o tiene trascendencias que van más allá de la economía propia de un estado. Recordarán, y seguro que se lo han explicado, porque, bueno, Eduardo lo ha trabajado y
es otra de mis fuentes de inspiración, fue el que me llamó que me sugirió el que trabajara alguna vez hace ya bastante tiempo sobre temas de corrupción y ahí está. Pero, claro, la corrupción en principio es tan vieja como el poder. Es decir, quien tiene poder puede utilizarlo de forma desviada. ¿Cuándo el poder se utiliza de forma desviada? Cuando va dirigido a fines distintos de aquellos para los que una persona tiene ese poder o se le ha sido conferido ese poder. Y piensen aquí la conexión en algo que mencionaré en otro momento entre el poder político y el poder económico. Es decir, que ahí están y eso va a tener peso como veremos. Pero ¿qué nuevos factores hay en el mundo de la corrupción? En algo yo alguna vez le leí a Eduardo y hablamos de la explosión de la corrupción. ¿De dónde se ha producido eso? ¿Dónde está eso? Bueno, pues estaba por un lado en que ha habido una internacionalización, especialmente de la economía, pero no solo. Es decir, porque viene acompañado de otros factores que condicionan la realidad, a regular. Por ejemplo, las nuevas tecnologías cumplen una función y un papel como medio para facilitar o para ser una herramienta a utilizar en las relaciones económicas, sin duda. Segundo, además, en tercer lugar, además aparece algo que un sociólogo alemán bautizó con una expresión muy afortunada, que es habla del riesgo global. Entonces, el riesgo económico también es un riesgo global. Los riesgos globales son aquellos riesgos que van por encima de las fronteras y que si se materializan tienen consecuencias que afectan más allá de un país. Un riesgo global, él mencionaba como riesgos globales tres. Uno decía que era el riesgo medioambiental, que eso nos llevaría a otro debate. Otro, el segundo riesgo, era el riesgo vinculado al terrorismo internacional. Y el tercero es el riesgo económico. Y él utilizaba esto justamente en el marco de la gran crisis que hubo en la primera década del siglo XXI. Es decir, usted, es un riesgo que se genera con el efecto mariposa, de alguna manera, en una operación vinculada o en un problema vinculado a determinadas hipotecas que se dan en Estados Unidos y su repercusión es mundial. Es desde luego europea, es decir, en Grecia, en España, etcétera, afecta a toda nuestra economía. Porque la economía está conectada. La economía se ha internacionalizado. Y no hay un último factor de esta realidad a regular que también se proyecta y tiene consecuencias sobre ello la corrupción, que es la normativización de derechos humanos. Eso se produce a partir de los años de la propia creación de Naciones Unidas, pero sobre todo a partir de los años 60 del pasado siglo, hay un desarrollo de la propia Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hay un desarrollo concreto de muchos derechos y pasa, aunque sea una lectura, y hay que decirlo, sobre todo a un colectivo que seguro que está representado aquí, que no es europeo, a veces la lectura que está de los derechos humanos es una lectura demasiado europea. A veces la lectura es casi un modo, si me permiten la expresión, y alguno discrepará, de un neocolonialismo, ¿no? Bueno, pues sí, pero es. Y es una realidad que ahí está. Sí que es algo que preocupa internacionalmente también. O sea, ya tenemos nuevos actores, nuevas situaciones y nuevos medios. Claro, y esa gran corrupción internacional, ¿por qué se caracteriza? Vamos a ver, desde un punto de vista nacional, históricamente, y sigue pesando, es decir, la corrupción internacional se plantea a veces como un problema del país donde se desarrolla la corrupción, no del país de donde es el corruptor, para entendernos. Es un problema de los otros. Mire usted, es que ese país es un desastre y por eso hay que untar o hay que dar un dinero o hay que sobornar a alguien para obtener un placer. Es una práctica que está ahí. Y además, evidentemente, esa desigualdad de los interlocutores te lleva a que muchas veces, o que a veces, los países que reciben la inversión internacional de una multinacional, lo que les interesa es que vengan, al precio que sea. Entonces se prestan a eso a veces, hay las dos lecturas. Y que es, de alguna forma, una relación desigual en cualquier caso. Claro, pero aparte, esa relación que les mencionaba antes, incidentalmente, de la relación entre poder político y poder económico, se habla que sea realmente a veces una relación clientelar. Es decir, es una relación que vamos a ver en estos casos que es modelo de una película que ustedes han visto, que es modelo El Padrino, ¿no? Es decir, nada, ¿qué le debo hacer? No, ya somos amigos y hablaremos. Ya hablaremos. Ya hemos generado un vínculo que luego lo materializaremos en concesiones o en lo que cuando necesite le preguntaré.
Tercer elemento clave en esa relación, esa nueva dimensión de la corrupción internacional, es que el actor normalmente son personas jurídicas. Eso sin duda. Y que tiene una dimensión internacional. Una discípula mía, Paula Andrea Ramírez Barbosa, que es colombiana y saldrá en otro lugar de mi intervención, ella me decía, dice, no, aquí no es delincuente de cuello blanco lo que hay, son delincuentes de pecho dorado o de camisa dorada, es decir, que es algo más. La comunidad internacional no es solamente una persona de clase social alta, es de los que tienen poder de verdad. Es la parte alta de los del cuello blanco, ¿no? Es decir, de smoking por lo menos. Pero sigamos. Claro, si eso es así, que ha pasado de ser un problema nacional a internacional, también hay otras consecuencias que nos relacionan con otros ámbitos del actual o del moderno o del nuevo derecho penal. Por un lado, suele ser manifestación de una criminalidad organizada, desde el punto de vista criminológico. Es decir, no, unas estructuras para delincuencia internacional requieren no solo una actuación individual, requieren más cuestiones, requieren más presencias y requieren un marco para desarrollarse donde implica a varios actores o varias personas físicas o varias personas jurídicas. En segundo lugar, es el paso de la corrupción de un problema vinculado a algo que hemos estudiado bastante. Es decir, ya no afecta solo a un bien jurídico, el buen funcionamiento de la administración, que será el elemento de la corrupción clásica, que la dirección del poder, mire usted, es el juez que acepta un soborno para hacer una sentencia que no debiera. Sí, de acuerdo, es corrupción. Pero es que aquí no afecta solo a esto, afecta al orden económico fundamentalmente. Es un salto. Y el salto te lleva a que las manifestaciones más graves de corrupción internacional las situemos en el ámbito del derecho penal socioeconómico, no tanto de los delitos del orden socioeconómico, no tanto de los delitos que afecten al buen funcionamiento de la administración, que también. Es decir, en ese sentido que hay una pluriofensividad de alguna manera. Y además, en esa explosión de corrupción que les mencionaba antes, no solamente nuevos comportamientos y comportamientos encadenados entre sí, sino también nuevos sujetos. Es decir, ya no es solo un delito de funcionarios, es un delito del poder. Y el poder te lleva a que entren en la consideración de posibles sujetos de corrupción las mismas personas políticamente expuestas que ustedes conocen, y como actores no olviden además que la corrupción, como otras cosas en la vida, es una relación a dos, entre el que corrompe y el que se deja corromper o el corrupto. Y bueno, y a veces nos fijamos solo en la segunda parte, pero nos olvidamos de la primera. Y ahí es donde entra todo el tema de la gran delincuencia, etcétera, etcétera. Y es el que sea reciente. ¿A qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido a que los instrumentos jurídicos que están para responder, o las políticas criminales que se deben seguir para responder a una delincuencia internacional, no pueden ser los mismos que los que se utilizaban o se empleaban en los viejos códigos penales del 19, porque lo tenían delante ellos, era otra realidad, otro modelo, otra situación distinta de corrupción. Entonces, sintetizando, consecuencias jurídicas son delitos contra la administración han pasado a ser delitos contra el orden económico. En segundo lugar, nuevos sujetos de corrupción pública estricta que puedan ir el salto incluso a corrupción privada. Es decir, ya no es solo que no sea necesariamente un sujeto que intervenga, que tenga un poder político, sino a veces es inclusive una relación que lo que se protege es el orden económico, la estructura clave del orden económico, que es la competencia. Y la competencia puede ser una situación entre dos grandes empresas que una soborna a un funcionario de otra. Es una dimensión de la corrupción que nos lleva a otros lugares. Que hay nuevos delitos conexos a él, y bueno, Eduardo escribió sobre uno de los delitos conexos o relacionados con ello, que es justamente sobre el lavado de capitales. El lavado de capitales es un acompañante muchas veces de las conductas de corrupción. ¿Solo de la corrupción? No, el lavado de capitales, quiero recordar, y corrígeme Eduardo si no, que nace vinculado al tráfico de drogas. Es decir, y que luego va a otros lugares. Es decir, el lavado de capitales puede referirse a cualquier montante económico que provenga de situación ilícita, no necesariamente de corrupción, pero sí de corrupción también. O sea, fíjese con quién entra la gran corrupción ahora. Por un lado, con la criminalidad organizada, con lo cual nos lleva también a situaciones que no son solo de corrupción. Y por otro lado, con el lavado de capitales. Y eso, lean algo que fue de las primeras lecturas que tuve yo, que es leer el preámbulo de la Convención de Mérida.
de Naciones Unidas sobre corrupción. Y ahí verán reflexiones que son realmente certeras sobre la respuesta que debe tenerse frente a la corrupción. Claro, ¿y qué consecuencias tiene la corrupción? Hombre, políticas internas aquí motivó un caso de corrupción, motivó un cambio de gobierno, pero no solo aquí. Es decir, yo creo que se ha vuelto en las últimas décadas una constante en el debate político, no ya en España, sino en general en los países de nuestro ámbito cultural o del ámbito en que nos movemos, también en América Latina, la corrupción ha pasado a tener un protagonismo político de primer nivel. Es decir, yo recuerdo otros tiempos donde decía, sí, hombre, corrupto, corrupto, pero hace cosas. En cambio, mucho sobre derechos humanos y esas cosas, pero no hace nada. Y en cambio, pues ha logrado que, etcétera. Eso no es inventado, es real lo que estoy contando. Y eso también ha cambiado ese planteamiento de cómo la valoración social o política del corrupto ha cambiado en los últimos tiempos. Y claro, ¿cuál es la última consecuencia? Pues sobre derechos humanos. Pues claro, porque si tengo que gastarme parte de mi presupuesto o incorporarlo a mi patrimonio o a un ajeno, tengo que recortar en algún lugar. ¿Y de dónde recorto? Pues de gastos sociales. Y recorto de educación o recorto también, si no es de educación, pues de sanidad. Y es de los gastos propios del Estado social. Necesitamos una nueva política criminal, más clara todavía en estos temas de corrupción internacional. Porque es riesgo global, porque es criminal de cuello blanco, y en criminal de cuello blanco vamos a tener enfrente a los grandes bufetes que van incluso a plantearte revisiones a veces de una tercera vía en el derecho penal, etcétera. Pero sobre eso, ¿dónde vamos? ¿Qué consecuencia política ha habido antes de entrar en los dos casos concretos? ¿Qué consecuencia político-criminal ha habido? Bueno, pues hay un movimiento dentro de la doctrina que en este momento trabaja en derecho penal internacional y en derecho penal internacional de contenido económico, de generar delitos internacionales en sí mismos, es decir, de incorporar este tipo de delincuencia a la que vamos a referirnos, del soborno internacional, para simplificarlo, incorporarlo como delito internacional, como delito que pueda responder frente a una corte internacional, frente a la propia Tribunal Penal Internacional de La Haya. Bueno, ¿cuál es la vía? Es decir, se está debatiendo ahora esa nueva categoría, una nueva categoría de delitos internacionales. Porque ¿a qué se me refiero con eso? Vamos a ver, hay un profesor que ha trabajado bastante sobre estos temas, que es Adán Nieto, no sobre corrupción en general, sobre derecho penal internacional. Y él dice algo que es cierto. En derecho penal internacional vivimos todavía con el derecho post-Nuremberg. Es decir, vinculamos sobre todo la respuesta que aparece plasmada en el Estatuto de Roma, etcétera, al derecho, al quebrantamiento de las normas vinculadas a situaciones bélicas o a situaciones de conflicto. Pero si partimos de que aquí la delincuencia económica internacional afecta a la normativa o a las reglas que regulan la economía internacional, también puede ser algo internacional por el objeto de protección, sin necesidad de que haya un conflicto bélico, sino simplemente por las relaciones entre el mundo empresarial que inciden sobre bienes jurídicos de dimensión internacional por su contenido. Claro, ¿por qué? Porque miren, pareciera que los delitos internacionales se reducen, que no es poco, al genocidio, a crímenes de guerra, a crímenes de lesa humanidad o al crimen de agresión, y punto. Bueno, ese es el tema cerrado, esos son los que aparecen vinculados al Estatuto de Roma. La de agresión, por cierto, después de la Convención de Kampala en el 2010. Pero dificultades para actuar aquí, para construir una política criminal global, muchas, porque hay colaboración de Estados y son temas que iremos viendo a lo largo de mi intervención. Pero vayamos al caso que marca un antes y un después, el caso Lockheed. El caso Lockheed, como les digo, supuso en su momento un soborno que lleva a cabo esta empresa al gobierno de Japón o a miembros del gobierno de Japón, que cuando se descubre, motiva una gran crisis política en Japón, pero que tiene consecuencias más importantes. De alguna manera más importantes o más a largo plazo en la legislación norteamericana. Vamos a ver,
muchos de ustedes por edad no han vivido como adultos los años 70. Los años 70 es un año de gran crisis, o una década de gran crisis en Estados Unidos. ¿Por qué? En primer lugar, porque pierden una guerra. Y era algo que no estaban acostumbrados. Se pierde la guerra de Vietnam, por muchas lecturas que hagamos, precisamente no la ganan. En segundo lugar, tienen un problema de actuación interna poco ética o de corrupción política, que es, bueno, es la actuación de Nixon en Watergate. Y en tercer lugar, sale esto. Entonces, eso motiva de alguna manera también el desembarco de la ética en la política. Y eso lo tienen con las elecciones presidenciales que gana Jimmy Carter. Jimmy Carter era un candidato, en principio, que se apartaba de lo que era la foto o los rasgos del clásico político norteamericano. Semipastor, nombre del sur, pero con unos principios éticos como elemento clave. Y eso lleva a que cambien determinadas decisiones políticas, tanto internacionales como nacionales. Y lo que va a ocurrir aquí, en el caso Lockheed, es que van a introducir o a generar una nueva legislación en Estados Unidos. ¿En qué sentido? En que va a criminalizarse, aplicándole la legislación norteamericana, actuaciones de empresas que se consideran norteamericanas en el extranjero y que hayan sobornado o hayan actuado de forma ilícita para obtener un contrato o un beneficio en el exterior. Claro, fíjense cuál es la situación. Hasta entonces predominaba una cita que la han oído ustedes 1000 veces, seguro en este máster lo han escuchado ya más de algún compañero, cuando de un secretario de Estado de Eisenhower que decía, mire usted, lo que es bueno para la Chrysler es bueno para Estados Unidos. Parece que no fue exactamente así la frase, pero da igual, lo que estaba diciendo era, mire usted, si una multinacional norteamericana gana mucho dinero fuera, que lo gane como le da la gana, pero eso va bien para las cuentas de Estados Unidos. Y para nuestra situación económica tenemos más beneficio para el capital norteamericano fuera, etcétera, etcétera. Y la corrupción es un problema de otros, no es un problema nuestro. Nosotros aquí, si lo hicieran aquí, le meteríamos no es una modo, es un caso de doble moral. Es decir, lo que sería delito aquí, allí es una conducta que vamos a aceptar. Eso cambia con la nueva norma que criminaliza esos comportamientos. Y veremos que lo que va a hacer es aplicar la legislación nacional norteamericana a empresas que se consideren de alguna manera norteamericanas, y veremos en qué se requeriría para ello, lo vamos cuando veamos el caso de Brecht, pero bueno, lo que va a ocurrir es que le aplico la legislación norteamericana, o sea, lo que estoy aplicando es legislación nacional a hechos que pasan fuera. Es una decisión interna de este país, no otra. Lockheed tampoco era una empresa que solo se dedicara a sobornar japoneses, sino también tuvo actuación en España, por cierto, que pasó casi desapercibida, porque era otro estado, tiene otros asuntos, que era los primeros pasos de la democracia, y hubo, más modestamente, no era un macro contrato de aviación, pero sí se compraron una serie de aviones que motivaron una actuación con algunos generales que que recibieron algún tipo de premio por parte de esta empresa porque fuera esa y no otra. Eso pasó en un momento donde en España se debatía, bueno, pues el Tejero, nada menos. Es decir, el golpe de Estado del 23 de febrero del 81. Y bueno, tiene una práctica habitual en la vida internacional. Es decir, más aún, eso va a motivar un cambio. ¿En qué sentido? En que ya en los gobiernos de Reagan cambia Carter, va y se va. Y entra Reagan y entra el neoliberalismo y entra otro modelo de relaciones internacionales. Y hay una presión muy fuerte de las multinacionales norteamericanas para decir, mire usted, es que nosotros no podemos competir contra empresas alemanas o japonesas o de cualquier otro lugar, porque ellos sí pueden corromper y no les pasa nada, pero nosotros no. Estamos en situación de desigualdad. Antes no tuvo un gran entusiasmo en la época de Reagan en aplicar esta normativa. No es. Pero sí ha habido aplicaciones importantes y algunas, no ya en la época de Reagan, sino en general, de mayor entidad que la que ha habido ahora con el caso de Brecht. Y hay quiero recordar la Volkswagen y demás que están vinculadas ahí. Y han tenido una ustedes ahora con el problema de la alteración de los motores del
de los modelos de Volkswagen, bueno, para no polucionar y demás. Recuerdan, relaciente, pues es un tema también de esta actuación de aplicación de legislación a hechos que tienen una dimensión internacional por los actores sin duda. Claro, esa presión internacional, ¿en qué se traduce? Se traduce sobre todo en intentar, como sea, presionar para, y Estados Unidos lo logra en los últimos años del pasado siglo, se logra que la OCDE, bueno, pues establezca un convenio donde los que lo suscriben se comprometen a tipificar, a incorporar a su legislación un delito de corrupción internacional. Entre los que lo firman está España, como luego veremos. Claro, ¿cuáles son las herramientas que genera el caso Lockheed? A corto plazo, de modo inmediato, o a medio plazo después, 20 años después en algunos casos. Por un lado, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que es de legislación nacional del año 77 de Estados Unidos. Igual modelo de legislación nacional es la del Reino Unido, pero de 2010. Y luego en el ámbito internacional está la Convención de Mérida 2003, que ya he mencionado, la Convención de la OCDE del año 97 y la normativa europea en general, que a mí siempre me gusta recordar para que vean lo que importa a la Unión Europea, aunque ahora parece que les importa otras cosas, lo que importa a la Unión Europea siempre queda muy claro viendo la evolución de su denominación. Es decir, primero se llamó Mercado Común, después Comunidad Económica Europea y finalmente Unión Europea. Es decir, hemos ido de lo económico a lo político. Claro, porque la economía es uno de los ámbitos donde la política va a actuar. Y luego el cómo, lo importante no es ya la libre circulación de personas y capitales, sino más aún, vamos a entrar ya en otra dimensión, por ejemplo, el Tratado de Lisboa, etcétera, donde también de alguna forma ha sido frenado por la gran ampliación que se produce en la Unión Europea, Brexit aparte, es decir, que es con todo el este de Europa, etcétera, etcétera. Y eso también incluso la propia Alemania, el hecho de incorporar la antigua Alemania Oriental a la Alemania Federal, bueno, es un condicionante del desarrollo económico y del desarrollo político también de todo el continente. Bueno, sobre esa base, también paralelamente, y tiene relación con ello, hay el que toma las Naciones Unidas ya en este siglo una actuación directa a través no de derecho duro, sino de derecho blando, de recomendaciones, la actuación sobre las personas jurídicas. Planteándole, mire usted, en particular sobre lo que es la actuación de empresas, el marco de las empresas y los derechos humanos. Es decir, yo siempre recuerdo a mis alumnos que se miren por un momento las deportivas que llevan y que levanten la lengüeta de la deportiva y miren a ver dónde está fabricado. Seguro que por mucha multinacional que sea Adidas o sea de cualquier otra supermarca, pues luego resulta poner dentro fabricado en Vietnam o fabricado en China, fabricado sobre todo en el ámbito textil en países del tercer mundo donde además o países del tercer mundo o países donde las condiciones laborales no son las condiciones que hay en el mundo europeo o en el mundo más próximo cultural y jurídicamente a quien les habla. Claro, y Naciones Unidas lo que pretende es, mire, esas reglas que imperan en unos países, ¿por qué en otros no? ¿Por qué esa deslocalización? Además favorecida por otro factor que es importante para tener una respuesta aquí. Claro, no hablamos de una empresa o de una multinacional, sino muchas veces de redes de empresa. Porque para actuar una empresa en un tercer país van a necesitar crear una persona jurídica allí también. Y una persona jurídica que se acomode a la legislación de aquel país. En el caso de Brecht lo veremos de modo inmediato. Claro, algún internacionalista, Forcada, que es de Castilla-La Mancha, él dice que el pretender lograr aquí un acuerdo es historia de una quimera. Bueno, primero que la historia se mueve con quimeras o con utopías, si quieren ustedes. Es decir, se mueve lento, pero ahí estamos. Es decir, un tribunal penal internacional tardó 40 años, 50 años en ponerse en marcha. Pero bueno, pero está muy condicionado, es así, pero son pasos
que difícilmente tienen luego un paso atrás, o que difícilmente no tienen luego una progresión. Pueden tenerlo y deben tenerlo. Claro, ¿cuáles son los cambios clave? No es tener solo un código penal que diga que eso es delito, sino también hay que abordar el papel de las personas jurídicas, el papel de los paraísos fiscales. O sea, es una política criminal particularmente compleja, sin duda. Está vinculado a ello algo que han estudiado seguro, que es la responsabilidad de las personas jurídicas, todos los problemas que plantea, pero sobre todo también algo que me parece que es importante. Vamos a ver. En este ámbito de la gran economía, digamos, coexisten para su regulación dos sistemas jurídicos que no son necesariamente coincidentes en la materia del derecho penal económico en general, y aquí en concreto. Les pongo un caso ya de personas jurídicas y que tiene trascendencia aquí. Siempre un debate que van a tener ustedes delante, o cuando se hablan de personas jurídicas, les van a hablar de compliance, de las normas de cumplimiento. Claro, pero ¿qué normas de cumplimiento? Que es una estructura o una institución clásica o con arraigo en el derecho norteamericano, el derecho anglosajón, y con distinto sentido en el derecho europeo. Si ustedes van al derecho anglosajón y ustedes ven, y aquí nos va a importar, volvemos a verlo enseguida, se van a encontrar con que esa normativa de compliance, de normas de cumplimiento, es sobre todo una normativa de carácter procesal, que lo que pretende buscar es imponer normas de comportamiento a una empresa que pueda haber realizado hechos ilícitos para evitar llegar a un proceso. Es una norma vinculada al acuerdo, a un juicio. Es decir, evitar el acuerdo entre las partes, el acuerdo entre la empresa y la administración es prioritario al hecho de sentar en el banquillo a los vendedores de la empresa. Eso, trasladado al derecho europeo, no funciona así. Pero funciona de forma distinta, es derecho penal sustantivo. El problema que nos planteamos ahí si es una causa de justificación, es un riesgo permitido o qué es una norma de cumplimiento. Es una norma de derecho sustantivo, no evita el juicio. Puede llevar a excluir o a atenuar la responsabilidad de persona jurídica. Es distinto, por tanto, el sentido que tiene. Claro, tengan eso presente. ¿Cuándo se puede aplicar, porque es prioritario para el caso de Beg, cuándo se puede aplicar, cuándo a efectos del derecho estadounidense, cuándo se considera que una empresa es, a efectos de la normativa interna de los Estados Unidos, se considera como nacional, se la considera como estadounidense? Se la considera como estadounidense si tiene cotización en la bolsa estadounidense, es decir, una empresa alemana que tiene cotización en Estados Unidos, a esos efectos, a efectos de esta normativa, va a ser considerada como estadounidense. O que ha realizado algún hecho de corrupción o de falsa contabilidad en Estados Unidos, que puede ser una llamada telefónica, puede ser un documento firmado, lo que fuera. Bueno, ese es el punto. Claro, veremos que eso va a darse claramente en el caso de Brecht, que pasamos a ver ahora mismo. ¿Qué es el caso de Brecht? Vamos a ver. El caso de Brecht, y luego los alumnos o los escuchantes que asisten a este seminario y que son brasileños me corrijan. El caso de Brecht está referido a una empresa multinacional de origen brasileño, con clave en Brasil, y que actúa fundamentalmente en toda América Latina y en los países lusófonos de África. Y bueno, es una gran empresa y una empresa objetivamente de calidad en su actuación, en sus productos, digamos, en la obra pública que contrata. Pero, ¿qué ocurre aquí? Ocurre que la administración estadounidense constata que esta empresa que cotiza en la bolsa de Estados Unidos, bueno, pues hay operaciones poco claras, o ven que hay operaciones poco claras. Entonces, sientan a negociar, la empresa se sienta a negociar con la administración. Mire usted, reconozco los hechos, pero yo quiero seguir existiendo como empresa y quiero evitar un juicio penal. Un juicio penal, y en general un proceso tiene, sobre todo para una gran empresa,
que cotice en bolsa un coste reputacional de primer nivel. Y eso que hay que ver, cualquier en el mundo empresarial es clave el evitarlo, esos costes reputacionales. Claro, ¿cuál era el tema de Odebrecht? Odebrecht está presente, soborna en los hechos que se reconocen y que aparecen ante la administración norteamericana, sobornos en 12 países. 12 países y tiene una estructura corporativa que permite o creada también para sobornar a través de una división llamada de división de operaciones estructuradas. Que lo que quiere es, esa división lo que tiene que conseguir son contratos, para entendernos. Claro, ¿cómo actúa? Pues actúa sobornando económicamente directa o financiando campañas en elecciones, no solo al presidente, sino también a veces al candidato de la oposición por si acaso. Es decir, ¿a cambio de qué? Inmediatamente a cambio de nada. Cuando usted esté el poder hablamos. Recuerden lo que les decía del padrino, ¿no? Mire, el Departamento de Justicia ante eso toma dos decisiones. O sea, la negociación que hacen con Odebrecht en Estados Unidos hace, por un lado, una multa de 4.500 millones de dólares. Que abona. Por otro lado, un programa de cumplimiento, de compliance. Si usted tiene que amoldarse a estas reglas para que no se haga efectiva una responsabilidad penal en las personas físicas y en la propia persona jurídica que aquí está. Si usted quiebra esto, le siento en el banquillo. Provisionalmente no va a haber, o sea, en principio no va a haber juicio. Salvo si usted se porte mal, es un modo de condena condicional de alguna manera, o de sometimiento a prueba, ¿no? Claro, ¿qué se demuestra ahí? Bueno, pues por ejemplo, los datos que tengo yo, que de fuente norteamericana pagó unos 788 millones de dólares en soborno y tuvo ingresos de más de 3.336 billones de dólares. No está mal el negocio. Y he tomado como ejemplo al que me hace más proximidad, pues además es un país donde tuvo la mayor incidencia política en sus consecuencias, que es un ejemplo claro de eso que decíamos, de que la gran corrupción internacional tiene consecuencias, no solo consecuencias económicas, no solo consecuencias sobre la de justicia, también consecuencias políticas. En Perú es para mí un papel de referencia en este caso. Bueno, primero porque todos los presidentes vivos, parece menos el actual o el que cesó hace un poquito tiempo, pues fueron sobornados. Alguno incluso se quitó la vida cuando iba a ser detenido por estas situaciones. Claro, fueron sobornados y están todos, o han estado en prisión, o están en prisión, o están procesados, o están buscados. Es decir, nadie está limpio en este caso. ¿Qué ocurrió en Perú? Por un lado pagó, según los datos que hay aquí, 29 millones de dólares a altos funcionarios, conseguir sus objetivos. Eso en principio, es decir, en sus campañas o lo que fuera. Y luego 20 millones para obtener una obra, en 2009. Bueno, beneficios, 400 millones. Hay una red de corrupción cuantitativamente muy elevada y que tiene consecuencias políticas que todos ustedes conocen. Claro, pero ¿qué ocurre ahora? Vamos a ver. Lo que ocurre es que una vez que tiene esa información, porque el pacto que hace con Odebrecht, con la Administración de Justicia norteamericana es, miren, usted tiene que darme también de información de todos los sobornos en todos los países. Y eso luego lo administra Estados Unidos pasándolo a los países amigos o a los países que él desea esa información. Con lo cual usted tiene ahí, usted verá lo que hace. Es decir, usted Perú quiere procesar o no, o quiere mirar para otro lado. Pero ahí tiene prueba, no tiene el coste. Y eso se hizo, eso va a tener ustedes una referencia en que realmente no todos los países han tenido igual respuesta frente a esa información que tiene, o a lo mejor no han tenido igual tipo de información. Porque claro, miren, hagan otra lectura distinta, o hagamos otra lectura distinta. Realmente, una corrupción de esta dimensión y de este contenido político, también para el país del que es titular primero esa multinacional,
históricamente la Chrysler del otro lado, o Lockheed, aquí sería Brasil, es una herramienta de poder. Y miren lo importante que soy, la fuerza que tienen mis empresas, que encima pues tenemos no hablo de Breja ahora, pues el AVE de la Meca, o tenemos el Canal de Panamá, la reconstrucción. Es decir, cuando una empresa española gana un gran contrato, lo que reproduce es que tiene el gran contrato. Pero no se entra en más detalles. Que a veces esos detalles puede que en un caso serían difíciles de explicar, y ejemplos hay. Y bueno, ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Es decir, voy a administrar, y Estados Unidos lo administra ahora, es decir, una muestra de mi poder es que yo te voy a dar una herramienta a ti, gobierno, o no te la doy. Claro, pero eso, que está bien, aparentemente está bien, tiene también una serie de problemas jurídicos de primer nivel. Permíteme que antes de que aborde la parte final, estamos en España, una breve referencia a la regulación en el Código Español de esta materia. Porque también tiene sus repercusiones importantes, refleja cuestiones que debo señalar. O sea, miren, el derecho penal económico de gran dimensión impone, y Eduardo y toda la gente de su equipo lo ha estudiado en profundidad, impone consecuencias jurídicas necesarias, cambios en el Código Penal, tanto en parte general como especial. En parte general, ¿qué cambios ha llevado o qué cambios te lleva? Pues mire, por una, en parte general hay que abordar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, o qué hago con la persona jurídica. Aquí en España se incorporó al Código en 2010 y luego en 2015 se modificó, se matizó y se amplió la regulación sin duda. Uno. Y además hay una segunda de parte general que no es menor y que tiene gran repercusión en los países de muchos de los que me están escuchando, que es el decomiso o el delito de enriquecimiento ilícito. O las dos cosas. Y claro, no, es que usted se ha enriquecido ilícitamente, ¿por qué? Porque no me puede demostrar cómo tiene usted una cuenta corriente tan saneada cuando es usted un funcionario, un probo funcionario que gana esa determinada cantidad de dinero. Es imposible que tenga esa millonada en sus cuentas. Seguro que viene de algo ilícito. Si usted no lo prueba, comete un delito. Si usted no prueba el origen de eso. Y aquí tenemos el ejemplo clásico hasta ahora ha sido la herencia del abuelo de los Pujol, que siempre decían, no, es que las cuentas que tenemos en Andorra son de mi abuelo que murió y nos dejó una gran herencia. No aparece por ningún lado el testamento ni esas posibilidades. Bueno, anécdotas locales aparte, lo que es evidente es que el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba. Y lo que es evidente es que el Tribunal Constitucional portugués anula ese delito. Y lo que es evidente es que España, en el seguimiento que se hace de la corrupción internacional, y pese a que en todos los pactos de gobierno que ha habido para lograr apoyos parlamentarios desde la época no de la del gobierno actual, sino de la anterior, de Rajoy, etc., pasaban cuando podamos, vamos a introducir el enriquecimiento ilícito. Además, si se puede. Entonces se va a una vía distinta, que es la que sigue fundamentalmente, y lo han estudiado seguro, la Unión Europea, que es el decomiso ampliado, que está pensado, como tantas otras cosas, de origen para la droga. Fundamentalmente, no es solo para un tema de corrupción, sino que en España dramáticamente eran los millonarios de la droga que había en las costas gallegas, y que todo el mundo sabe cómo este señor tiene estos pozos tan maravillosos, si realmente tiene un negocio pesquero de tan buen tamaño, pero no más. Y bueno, es que era conocido que lo que tenía era temas vinculados a eso. Entonces planteaba, si se descubre por un hecho, si puedo actuar sobre todo lo anterior también. Si puedo embargarle no solo los útiles o los beneficios derivados de este hecho concreto que sí le he probado, sino también de lo anterior que no tengo prueba suficiente. Si a lo mejor tengo solo una mínima prueba indiciaria. Entonces eso, que lo ha estudiado Eduardo y yo también he escrito alguna cosa sobre ello, plantea también problemas no simples, en la práctica puede plantearlos. Hasta ahora, ahí está. En parte general ya tenemos dos cosas para empezar. Pero claro, no solamente eso, sino que la propia estructura de poder nos llega a plantear problemas de personas jurídicas. ¿Qué ocurre con las filiales? ¿O qué ocurre con la relación entre que eso ha sido entre digamos, la administración central y la administración de las filiales? Si puede haber responsabilidad o no. ¿Cómo se articula
esa responsabilidad. Ahí quien ha establecido normas de cumplimiento para las filiales u obligaciones para las empresas que dependan de la legislación francesa. Ha establecido normas de como una regulación de la actuación de las multinacionales de origen francés o que tienen su sede en Francia respecto a sus filiales o respecto a las empresas con las que contratan en el extranjero. Tal comportamientos, ahí está. Vamos a ver lo que finalmente resulta. Y junto a ello, ¿qué ocurre respecto a la parte especial? Pues nuevos delitos. Nuevos delitos, y el problema aquí clave es, o los dos problemas clave han sido, además que con modificaciones sucesivas, por un lado el soborno internacional y por otro la modificación del cohecho. El cohecho, que es el soborno del funcionario, al principio era local, luego fue local y de la Unión Europea, y ahora ya es de cualquier lugar del mundo mundial. Claro, pero ¿qué ocurre? Siempre, cuando vemos un código o nuevos delitos, hay una pregunta: ¿se aplican? Hay un informe que demanda a la OCDE, quiero recordar que fue a Transparencia Internacional, donde aparece le preguntan, mire usted, hágame un informe sobre cómo aplican los países de la OCDE que han firmado este convenio por el cual se comprometían a incorporar a sus códigos el delito de soborno internacional, cosa que hace la legislación española. ¿Cuántas veces lo han aplicado? Creo que es el 2014 cuando se hace ese informe. Y cuando se hace en España, la respuesta es cero. Es decir, no se había aplicado nunca. ¿Por qué? Bueno, porque tendemos a tener unas empresas muy santas y muy conformes con la legislación con la normativa internacional. Pero miren, no solo. No crean que es un problema de la legislación española. Son pocos, cuantitativamente en ese informe, los países que en verdad están aplicando regularmente ese soborno, esa normativa para responder frente al soborno internacional. En España se aplica por vez primera en el caso de una empresa editorial valenciana que soborna, como les comentaba al principio de mi intervención, soborna al ministro de Educación del gobierno de Guinea Ecuatorial para que ponga ese texto. Y hay conformidad, es un juicio por conformidad, se acepta la sanción, la ley editorial, y ahí se acaba. Hay pendiente, si no ha salido, está para salir una sentencia por soborno al gobierno de Angola, de Camerún y de Arabia Saudita, quiero recordar, por una venta de armas. Ahí está. Y algún otro pendiente, pero realmente se cuentan con los dedos de la mano y me sobran unos cuantos. Es decir, bueno, no crean que solo eso es de España, es también de otros países donde se da iguales poco entusiasmo a la hora de aplicar y abordar estos comportamientos delictivos que se valoran siempre como un comportamiento de otros. Claro, ¿cuáles son las razones de la poca aplicación? Por un lado, hay una dificultad vinculada a la transnacionalidad general. ¿En qué sentido? Y es algo que aparece, sin duda, en el caso de Brecht. O sea, en el caso de Brecht hay un problema, por ejemplo, de prueba. ¿Las pruebas obtenidas en un país valen para el otro? Necesariamente. Puedo llegar al caso de Brecht, en Perú, el representante de Odebrecht era el señor Barata. Nada que ver con don Alessandro Barata, que es brasileño. Barata de Odebrecht es brasileño, Barata Alessandro es italiano o era italiano, y Barata brasileño, cuando ve que como Estado se va a Brasil. Entonces, hay un problema a resolver, que tiene que colaborar, que es algo que establecía la propia Convención de Mérida, establecer la necesidad de colaboración entre los Estados para suministrar pruebas, para ratificar, para conocer una determinada realidad, etc. Yo no sé, y me gustaría que si algún alumno brasileño tiene la información me lo dijera, porque el dato que tengo yo es hasta ahora el caso de Brecht hacia el exterior ha tenido consecuencias en Brasil, o por el contrario solo ha tenido consecuencias cuando ha sido hacia el interior. Es decir, las actuaciones que han motivado responsabilidad por el caso de Brecht son también por el soborno que hace al gobierno de Angola, si lo ha hecho, o al soborno de Perú, es decir, por comportamientos de corrupción internacional o solo de corrupción nacional. No lo sé.
Un segundo factor clave es la dificultad que tiene en general la responsabilidad o la actuación frente a la delincuencia de cuello blanco, que son, tienes enfrente, no es un señor que acabe de aprobar el máster de penal quien vas a tener enfrente, sino tienes enfrente a un superabogado con un montón de medios y un montón de recursos humanos para poder abordar y eternizar determinado tipo de actuaciones. Claro, ¿qué hay que hacer entonces? Yo creo que por un lado hay que profundizar en los escalones de la criminalización secundaria. En la formación tanto del aparato judicial, eso lleva a que la especialización, hay fiscalía anticorrupción, pero no hay jueces anticorrupción. Y aquí hay elementos de contabilidad, elementos, etcétera, que hay que conocer. Por un lado, también hay una pregunta general. ¿Vale todo? ¿Qué hacemos ante la delación premiada? Porque yo recuerdo, ya que hemos hablado del caso, ya que hablamos del caso de Brecht, en el caso de Brecht, se llama Manuel Odebrecht, el directivo máximo, está en prisión. Está en prisión, le pone una pena de, creo recordar, de 18 años por hechos delictivos cometidos en Brasil, etcétera. Y cuando iba 2 años en prisión, le ofrecen la posibilidad de colaborar con la justicia y que en caso de que colabore, lo que va a ocurrir es que va a tener algún tipo de consecuencia sobre el cumplimiento. Él colabora y la consecuencia es que pasa a cumplir arresto domiciliario. No crean que con un apartamento reducido precisamente. Sí, claro, uno piensa que eso es, permítanme, conseguir una confesión así es de alguna forma como una tortura posmoderna. Es decir, la tortura es un medio de prueba. Era un medio de prueba que era, hay actas, hay por ahí un librito muy conocido de Tomás y Valiente, es una tortura en España, donde se reproduce el caso, un acta. Es decir, el juez decide que torturen en el siglo XVIII, torturen a un acusado, porque hay que obtener la confesión, el proceso inquisitivo. Entonces, aquí necesito la confesión, que este señor me diga, porque como es el que más sabe, tiene que delatar. Yo nunca he sido favorable, y ahí discrepo de algún discípulo o discípula mía, muy entusiasta precisamente de la delación premiada. La delación premiada originalmente son los pentiti que aparecen en el derecho italiano vinculado a la respuesta penal frente a la delincuencia antiterrorista y a las brigadas rojas en concreto, que era premiar a alguien si me da información sobre una organización criminal o sobre un hecho delictivo para esclarecerlo. Y usted, aunque esté implicado él allí, está implicado, va a tener consecuencias favorables. Bueno, yo eso es abrir una vía que no me gusta, para empezar. Por una razón, porque quien puede tener más premios es quien sea más malo, entre paréntesis, quien tenga mayor responsabilidad penal. El soldado se traga el marrón. El que está en la base, mire usted, yo solo sé que me lo mandaba Juanito. Entonces, bueno, pero de la estructura no sé más. Quien sabe más es el jefe. El jefe puede ser el gran premiado, el gran beneficiario de la situación. Ahí está. Es decir, eso por un lado. Pero una respuesta adecuada aquí, además de esta modificación procesal o de las que puede tener del periodo de oportunidad frente al de legalidad, lo importante es conseguir el esclarecimiento o conseguir una verdad que sea lícito en su origen, que no sea un fruto de árbol prohibido de alguna manera. Claro, además, para una respuesta eficaz aquí requiere modificación de otros ordenamiento jurídico. Y eso lo han visto ustedes en el tema de corrupción en general, en los datos del Estado es clave. Es absolutamente clave, pero no solo, y aquí la normativa internacional también lo es, y la colaboración internacional, sin duda. Yo me gusta recordar siempre un principio. No basta con tener buenas leyes, sino que hay un pequeño detalle, hay que aplicarlas. Si tengo una buena ley, la puedo enmarcar y ponerla grabarla en oro o en una placa. Pero el problema no es eso, no. Tengo buenas leyes, sí, pero usted tiene buenas leyes. Usted tiene unos buenos libros que contienen buenas leyes, pero el problema es que hay que aplicarlo. Y aplicarlo requiere reformas estructurales, sin duda. Y desde luego, las viejas herramientas aquí muchas veces hacen agua. Hacen agua por varias cuestiones. Hacen agua a veces por exceso de burocratización,
porque además la dogmática vinculada a los problemas de parte general es una dogmática generada en torno a bienes jurídicos individuales, qué problema hay para los bienes jurídicos colectivos, una serie de factores que no debemos olvidar. No olviden además que eso es una cosa de dos. Y desde luego mi reflexión final es que no todo vale. No todo vale. Por muy importante que sean los hechos, y no con esto no quiero decir hay que proteger al pobre delincuente de cuello blanco, se protege solo, no tiene ningún problema, o de cuello dorado. Pero hay un elemento clave en el derecho penal que no podemos olvidar, que son sus garantías. Y eso yo creo que debe siempre respetarse. Muchísimas gracias y quedo abierto con todas las preguntas que me quieran formular y que intentaré responder, no lo garantizo. Pero bueno, me ayudan Eduardo y Demelsa, seguro. Bien, muchísimas gracias, Ignacio. Gracias por tu intervención. Ya dije a todos que estaría cargada de datos, de referencias, que son extraordinariamente útiles para un debate. Ahora, hablaba precisamente... No te oigo, Eduardo. Sí, ¿ahora? Eduardo. ¿Y se me oye? ¿Se me oye? Ahora sí. Ahora sí. Bien. Bien, pues entonces, no, que decía que muchísimas gracias por tu intervención, que ya anticipé que iba a estar cargada de datos y de referencias. Precisamente a propósito de esto último que comentabas, que es el papel de la oportunidad frente a la legalidad. Nos encontramos además ante un género de delitos que se caracteriza por el acuerdo, por el pacto de lenidad, el acuerdo de leniencia, en el caso brasilero, o que, según las últimas cifras que nos ofrece la OCDE, hablamos de hasta un 70% de condenas conseguidas de forma negociada. La propia condena a la que hacía referencia de la editorial española en Guinea Ecuatorial fue el resultado de un acuerdo. Hay que buscarla no en el último recurso en el Tribunal Supremo, sino en una sentencia de la Audiencia Nacional. Pero es verdad que es un tema que está completamente abierto y que al mismo tiempo entiendo que está muy vinculado a la dificultad de la prueba, etcétera, etcétera. Pero ahí ya de antemano anticipo que había preguntas. Desde hace un buen rato tengo por aquí la intervención de Chris Barlatti, que no sé si está presente, que yo creo que lo mejor es que intervenga directamente, por micrófono, mejor que por escrito, si está presente. Eduardo, creo que se desconectó, así que si quieres pasamos a otra pregunta. Bueno, pues entonces veo por aquí también que había una intervención de Rocío, dice, excelente disertación. Una consulta, si resulta necesaria la reconfiguración del bien jurídico protegido de los delitos contra la administración pública, y sobre el caso de Brecht, en Perú se usaron las declaraciones de Barata contra los directivos y políticos que fueron corrompidos en Perú. Yo no sé si está Rocío presente. Si está presente, yo creo que lo mejor es que intervenga directamente. Eduardo. Sí. Eduardo, te digo fatal porque hay como una reverberación. Pero puede ser porque a lo mejor si cierras el... Es que yo solo tengo una fuente, un micrófono. Puede ser porque creo que tienes varias sesiones abiertas tuyas y te llega por varias vías. Cierra el sonido. ¿Ahora qué tal? ¿Mejor ahora? Lo que pasa es que no te veo a ti. Bueno, nos hemos quedado... Sí. Lo que hago, Eduardo, es que echo de la sesión a los otros dos Ignacios y así él no tiene que hacer nada. Ya le expulsé. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Ahora se oye bien? Ahora no te oigo a ti. Y parece que tienes el micrófono abierto. Tenemos a Cristina de ingeniera, que no sé si tendrá algún diagnóstico. No la sesión, me dice. Ahora sí. Ahora. Yo le tengo abierto ahora, creo. Ahora sí oye sin reverberación. ¿Ahora sí? Más o menos, venga. Bueno, bien. Sí, venga. No, que preguntaba, porque había una pregunta de, como decía antes, de Rocío,
que hablaba sobre la relación de Odebrecht con el caso peruano, con la intervención de Barata, etcétera. Que si está Rocío presente, que lo mejor sería que hablara ya directamente. Mejor que leer su pregunta. Sí, pero Rocío ha dicho que no tiene ni audio No ni tiene... vídeo. Bien, bien. Pues entonces reproduzco la pregunta. Una consulta si resulta necesaria la reconfiguración del bien jurídico protegido de los delitos contra la administración pública y sobre el caso Odebrecht. En Perú se usaron las declaraciones de Barata contra los directivos y políticos que fueron corrompidos en Perú. Incluso se llegó a un acuerdo de colaboración eficaz, beneficios para la empresa. Quizá el mecanismo podría haber sido la prueba trasladada y que aún continúa en etapa de investigación preparatoria. Más que pregunta, es un comentario a propósito del caso peruano, no sé si... Sí, bueno, yo conocía algo bueno, conocía esto. Es decir, ahí el problema también es si lo que vale en un país vale en el otro. Es decir, si yo llego a un acuerdo, porque Barata lo que quiere es llegar a un acuerdo de impunidad, para entendernos, él, personal, y estoy en Brasil mientras tanto. Porque claro, no me va a entregar mi país. O sea, es un tema complejo. Y luego lo que pide la empresa, creo recordar, en Perú, lo que pedía era, sí, pero quiero seguir contratando. Yo pago la multa que ustedes me digan, pero no me dejen, o sea, pero permíteme que lo pague a plazos y con contratos que me den. Es decir, aunque trabajo un poco gratis para ustedes a cambio de que se olviden de todo lo malo que he sido, ¿no? Simplificando. Y eso, bueno, claro, yo tampoco, vamos a ver, Eduardo, y en general para todos. Yo lo que tampoco debo creer, o que quiero creer, mire, es que una dogmática construida en torno al homicidio, porque es así, la puedo aplicar a cualquier delito de bien jurídico colectivo o no colectivo o cualquier otro. O necesariamente tengo que aplicarlo. Es decir, las garantías que rodean el A mata a B no se trasladan a la soborna a B exactamente iguales. Ni el concepto doble eventual, etc. Yo creo que eso hay un tema de principio. O sea, la dogmática es el resultado de proyectar el método de las ciencias experimentales sobre los códigos penales en vigor cuando se construye. Y la dogmática proviene de final del 19, principios del 20. Y en ese año no había, en ese entonces no había soborno internacional. Bueno, lo había, pero da igual. Es decir, porque son mis colonias. Entonces soborno a quien sea. Es decir, porque también es decir, el mundo ha cambiado mucho. Y hay, de alguna forma, formas de un colonialismo distinto. Las relaciones económicas, en algunos casos, siguen siendo cuasi coloniales o condicionadas. Entonces, eso plantea una realidad que ahí está. Por eso decía yo lo de la lectura de los derechos humanos coloniales. He visto que han preguntado, mi correo electrónico es muy fácil, verdugo@usal.es. Si entran en cualquier caso en la página de la universidad, ahí está, verdugo con B larga, como dicen, y luego @usal.es. Yo creo que ese es el tema clave. Es decir, cuando se habla del nuevo derecho penal hay que reflexionarlo. Pero lo que pasa es que a veces a un compañero, cuando hablo del nuevo derecho penal, ha hablado en otro sentido. Me importa solo el tema de las sanciones. Y que a mi defendido no le metan en la cárcel. Entonces lo que tenemos que creer es que, mire usted, este señor no requiere ser reinsertado socialmente, sino lo que te requiere es pues, que pague una multa. Es decir, que sea únicamente de consecuencias económicas. Es un nuevo derecho administrativo sancionador, un poco que es el modelo, de alguna forma, el modelo alemán. Alemania no tiene responsabilidad de personas jurídicas, pero tiene una gran contundencia en la responsabilidad vinculada al derecho administrativo sancionador. El tema habría que debatirlo, es decir, porque, como saben también, en el derecho administrativo sancionador hay determinadas, el derecho administrativo que sanciona, hay cuestiones que se invierten respecto al derecho penal. No es que no tenga garantías el derecho administrativo sancionador, sino que invierto la carga de la prueba de alguna manera. Porque lo que hago es, mire usted, pague y luego recurra. Claro. Es decir, ¿por qué? Porque o sea, la presunción de legalidad la tiene la administración. Y cuando te pone una multa a Hacienda, que seguro que a un hombre tan acaudalado como Eduardo Fabián habrá tenido algún problema, pues lo que tienes que llegar ahí devotamente y decir, no, si yo soy inocente. Bueno, soy inocente, pero paga primero y luego me lo cuentas.
Creo que de Melsa quería ponerme contra las cuerdas. Sí, está viendo, tenemos aquí 2 preguntas pendientes. Vamos a seguir por el orden. De Melsa quiere intervenir. O sea que adelante, profesora Ito. Bien, buenas tardes. ¿Sí se me oye? Porque no sé si están activados los micrófonos. Sí, ¿verdad? Perfectamente. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena, Eduardo Fabián Caparrós, por la organización del evento, al Centro de Gobernanza Global por la organización de estos seminarios, y felicidades al ponente, al profesor Verdugo. Pues yo quería preguntarle al profesor Verdugo, bueno, quería introducir un tema, sé que es muy complejo y probablemente en unos minutos no se podrá solucionar, pero al menos conocer tu opinión. Estoy refiriéndome al tema del principio de non bis in idem a nivel internacional, ¿no? Estamos hablando aquí de un delito transnacional. Entonces, en el ejemplo que has puesto de Odebrecht, ¿no? Por ejemplo, el principio de non bis in idem que se puede referir tanto a persona física como a persona jurídica. Ahora, pensemos, por ejemplo, en Odebrecht sancionada, ¿no? en los Estados Unidos. Y como comentabas, pues imaginemos que se abre en Brasil también un procedimiento contra Odebrecht, pero por la corrupción transnacional, porque como mencionabas, yo creo que el caso de Odebrecht en Brasil se sanciona como corrupción nacional, ¿no? Como corrupción de sus propios funcionarios. Entonces, bueno, no sé, es una pequeña reflexión por tu parte acerca de si ya tengo un país que ha condenado a una persona, o física o jurídica, por corrupción, no sé si desde el otro país, desde el país al que pertenece la empresa. Vamos a ver, yo creo que hay algo ahí que enlaza con lo que tú dices. Es decir, vamos a ver, vamos a hablar de la corrupción individual, internacional. El tipo penal que recoge los delitos de corrupción internacional, normalmente lo que recoge es la conducta, dicho en términos españoles, del español que soborna a alguien en otro lugar, pero no la conducta del sobornado. La conducta del sobornado aquí no aparece. Solo aparecería en el caso del cohecho, pero no en el caso de la corrupción internacional. Entonces, bueno, lo que está sancionando los Estados Unidos es por lo que hizo en Estados Unidos, aplicando legislación nacional. Es cosa juzgada respecto a lo que hace en Perú con una persona jurídica distinta. Tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas. No, insisto, es decir, yo creo que es un tema a abordar y no lo tengo nada claro. Claro, lo que puede decir es, mire usted, a la persona jurídica ya la han sancionado allí, pero ahora vamos a ver aquí para juzgar lo que no hace Estados Unidos, juzgar a los presidentes o a los funcionarios peruanos. Y además no les juzga, les pone el problema es si esas medidas que adopta por quebrantar, ¿qué es lo que quebranta? La legislación económica. O sea, hay que yo partirlos de qué es lo que quebranta y qué es lo que quiero, por el contrario, lo que quiero proteger cuando aplico la legislación peruana o la mexicana o la que fuera, la de un tercer país. Yo creo que la vi es por ahí. A mí me parece que es muy fuerte decir, no, usted está sancionado en su país, aquí nada, le seguimos dando obras y cuídese muy mucho. Sí, muchas gracias. Yo sé que es un tema un poco complejo, pero bueno, quería escuchar las opiniones del profesor Verdugo. Si el profesor Eduardo Fabián se anima, también se lo agradecería. No, es que a mí lo que me genera, y yo creo que eso es lo bueno de un debate, que no es que te genere respuestas, sino que genere ese debate, esa discusión. Claro, la duda. Es que cuando alguien tiene las cosas muy claras, mal asunto. Es porque no sabe. Y a mí me venía a la cabeza, bueno, a propósito del non bis in idem, etcétera, y con de Melsa lo hemos hablado entre nosotros varias veces. Aparte del otro problema, que es lo que también indicaba Ignacio, y es la cuestión de qué pasa con el tema de la corrupción activa-pasiva. Es decir, también podemos castigar como corrupción activa ordinaria, no transnacional, en el país en el que se desarrolla esa corrupción a ese empresario extranjero, aparte de que lo castigue su propio país de procedencia. Y hasta más en material habría, porque son bienes jurídicos distintos, uno desde la perspectiva económica y otro desde la perspectiva de la administración pública. Sí. Es decir, la cosa es complicada, eso por un lado. Y luego por otro es lo que estabais hablando. Y me venía a la cabeza un asunto que en principio no tiene nada que ver, pero que no deja de tener una estructura similar. Fue lo que pasó
con el caso del 11M, con Rabey Osman al-Sabeh, con el egipcio. Es decir, todo el escándalo que se organizó en España a propósito de que el cerebro del 11M no fuera castigado en España por los hechos del 11M, a pesar de que las autoridades italianas nos lo entregaron para ser juzgado y, en su caso, condenado. Pero ¿qué es lo que pasó? Que se consideró que había un proceso abierto en Italia y que se incluía ya en ese proceso todo ese, digamos, los motivos por los cuales se enjuiciaba a esa persona se estaban ya agotando y se estaban sustanciando en Italia. Y fue en Italia donde fue finalmente condenado, a pesar de que, insisto, nos lo prestaron para juzgarlo y fue absuelto por no repetir sanción. Es como muy propio de esta criminalidad transnacional que al mismo tiempo está sometida a una circunstancia que sabemos todos, y es que la justicia es nacional, salvo casos extraordinariamente contados, como ya sabemos, y hablamos del Tribunal Penal Internacional, etcétera. La justicia es nacional y lo que hay es cooperación internacional. Y a veces se dan estas interferencias. Muchas gracias a ambos. No, gracias a ti por participar. Creo que había por aquí, sí, creo que José Ignacio Ferrari había también intervenido y me dice que no tiene audio, lo hacía por escrito. ¿Cómo interpreta, profesor? Pregunta, el hecho, es un tema más procesal que penal, el hecho de que la acusación o tribunal utilizara la figura del arrepentido como elemento para resolver la continuidad de la prisión preventiva o la libertad de los imputados. Tema de cautelares, el papel del arrepentido y la adopción o levantamiento de... Yo que también en lo que se produce es procesal y yo soy un modesto profesor de Derecho Penal. Procesal hago agua. Entonces, no algo, acabas aprendiendo algo. Vamos a ver. Yo creo que hay que tener claro qué función cumple la prisión preventiva. Entonces, la función que cumple la prisión preventiva no es coaccionar, pese a que se hace así en algún país, me consta, utilizarla como herramienta para que usted confiese, es decir, lo de la tortura posmoderna. Sino, mire usted, la prisión preventiva es hay presunción de inocencia. La prisión preventiva que te la tengo es para que no destruya pruebas, para que no se vaya del país, o porque pues, sería un escándalo que usted, que le tengo acusado de matar a no sé cuántas personas, le pongo en libertad provisional hasta tal. No, pero lleva una pulsera. No. Bueno, ese es el esquema. Por eso yo creo que, por lo menos de acuerdo con el ordenamiento español, el utilizar la prisión preventiva como una herramienta para presionar es desnaturalizar la institución, en mi opinión. Es decir, yo creo que las reglas son las reglas. Es decir, pues cámbielo y dígame usted, si se arrepiente, claro, otra cosa es que los comportamientos no buscados por la prisión preventiva, sino en general, el comportamiento del que colabora tenga tendencia de cara a la cantidad de pena después de imponer, sin duda, es otro tema. Pero es a dónde voy, es decir, lo que no podemos es tampoco desnaturalizar la función ni de la policía ni de la administración. Mire, hay un ejemplo que tiene que ver con esto, pero que me expresa claramente lo que yo quiero decir. Es decir, hay un delito que es el homicidio, decían, en riña tumultuaria, riña confusa y tumultuaria. Y decía un penalista, el primer comentarista de la legislación española, Pacheco, decía que ese era un delito propio de verbenas y romerías, y que realmente lo que mostraba era la ineficacia de la policía cubría la ineficacia de la policía en poder descubrir quién es el autor del hecho. Entonces, como es ineficaz, todos. Hombre, no. Es decir, un poco es eso. Es decir, si tomo medidas de este tipo, lo que estoy es facilitando, aligerando la labor de la policía. Si usted le tortura un poco, seguro que lo cuenta. Bueno, no puede ser, porque claro, ¿cuál es el límite de lo que puedo hacer o no puedo hacer? ¿Qué es lo que considero un maltrato intolerable en un Estado de Derecho? ¿O es que me da igual lo del Estado de Derecho ya? Ese es, en mi opinión, el problema. A veces hay límites que son difíciles de precisar. Es lo que decía Eduardo, decir, yo siempre me gusta decir a mis alumnos que lo que pretendo a veces es poner mis dudas y enseñarles a dudar. Es decir, nos lo decía esta mañana en clase de grado. Digo, miren, la ciencia destruye certezas. Y es verdad.
destruye certezas aparentes. El desarrollo científico lo que te lleva es, hombre, resulta que esto no era así, joder, y toda la vida pensando que era de otra manera. Toda la vida pensando que la Tierra era plana y resulta que es redonda. Maravilla, ¿no? Es decir, eso es así. Es decir, eso que en las ciencias experimentales es muy claro, también tiene su lectura en las ciencias sociales. Es decir, hay que ver los hechos y pronunciar sobre ellos y demás. Que me toca ir. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, yo creo que hemos tenido una buena sesión, un buen rato. Recuerdo a los alumnos del máster que tienen hasta las 7 de la tarde, 19 horas, hora peninsular española. Abierto el link para presentar la ficha correspondiente y, sobre todo, Ignacio, muchísimas gracias por tu participación y bueno, pues nos vemos en la próxima sesión. En la próxima sesión. Bueno, muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.